En este video vamos a resolver el cuarto problema de la serie de problemas propuestos sobre la división de polinomios con coeficientes fraccionarios que se encuentra en tareasplus.com. Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a organizar el dividendo y el divisor con respecto a una misma letra. Luego vamos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor y de esta forma obtendremos el primer término del cociente. Luego, este primer término del cociente lo multiplicaremos por todo el divisor y el producto le cambiaremos el signo y lo restaremos de su término semejante del dividendo. Si no posee término semejante, lo colocaremos en la posición que le corresponda según como hayamos ordenado el dividendo y el divisor. Luego, dividimos el primer término del resto entre el primer término del divisor y realizamos exactamente el mismo procedimiento que mencionamos anteriormente hasta que el residuo sea 0 o diferente de 0. Ahora, vamos a aplicar el anterior procedimiento en la siguiente división. Para resolver entonces el ejercicio con mayor facilidad, vamos a expresarlo de la siguiente forma. Sin embargo, observemos que debemos organizar primero el dividendo en orden descendente con respecto a la x. Vamos a hacerlo. Entonces tendríamos 1 sobre 16, x a la 3, menos 5 sobre 8, x a la 2y, más 5 sobre 3, xy a la 2, menos y a la 3, dividido 1 sobre 4x, menos 3 sobre 2y. Ahora vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces tendríamos 1 sobre 16, x a la 3 sobre 1 sobre 4x. Vamos a multiplicar los signos, más por más da más, o sea que el resultado es positivo. Los extremos vamos a multiplicarlos, 1 por 4, 4, que sería el numerador, y 16 por 1, 16. Y en cuanto a las letras, colocamos la misma letra que es x y restamos los exponentes. 3 menos 2, 3 menos 1, sería x a la 2. Ahora, observemos que esta fracción la podemos simplificar aún más. 4 tiene cuarta que es 1 y 16 tiene cuarta que es 4. Entonces sería igual a 1 sobre 4 x a la 2. Entonces lo colocamos en el cociente 1 sobre 4 x a la 2 y vamos a multiplicarlo por los términos del divisor. Entonces vamos a multiplicarlo primero por este término. Multipliquemos primero los signos, más por menos da menos, lo colocamos entonces positivo y multiplicamos las fracciones. 1 por 3, 3 sobre 4 por 2, 8. Y en cuanto a las letras, quedaría x a la 2y. Ahora vamos a multiplicar este término por este término. Vamos a multiplicar los signos. Más por más da más. Entonces lo colocaríamos con signo contrario, menos, y multiplicamos los fraccionarios. 1 por 1, 1. Sobre 4 por 4, 16. Ahora en cuanto a las letras, tendríamos x a la 2 por x, daría x a la 3. Ahora observemos que podemos cancelar este término con este término ya que son iguales con diferente signo y vamos a realizar esta operación. Entonces tendríamos menos 5 sobre 8 x a la 2y más 3 sobre 8 x a la 2y. Esto va a ser igual a tener el mínimo común múltiplo, en este caso es 8, y como tiene denominadores semejantes simplemente hacemos la operación entre los numeradores. Menos 5x a la 2y más 3x a la 2y, esto va a ser igual a menos 5 más 3 menos 2 sobre 8 x a la 2y, y esto lo podemos simplificar aún más. Mitad de 2 que es 1, mitad de 8 que es 4, y esto haría menos 1 sobre 4 x a la 2y. Colocamos este término acá, menos 1 sobre 4 x a la 2y, y bajamos este término, más 5 sobre 3 xy a la 2. Ahora vamos a dividir el primer término del resto entre el primer término del divisor. Vamos a hacerlo. Tendríamos entonces menos 1 sobre 4 x a la 2y sobre 1 sobre 4x. Esto va a ser igual a tener, vamos a multiplicar los signos, menos por más da menos, o sea que el resultado es negativo,
multiplicamos los extremos 1 por 4, 4, sobre los medios 4 por 1, 4. En cuanto a las letras, observemos que tenemos x a la 2 y x, o sea que colocamos la misma base y restamos los exponentes. 2 menos 1 da 1, pero recordemos que el 1 no se coloca, y la y la colocamos tal cual como está. Y observemos que esta fracción, como tenemos un número arriba igual que el de abajo, simplemente los cancelamos y nos da la unidad. Entonces nos quedaría que esto es igual a menos xy. Vamos a colocarlo en el cociente, menos xy, y ahora vamos a multiplicar este término por los términos del divisor. Entonces multiplicaríamos este término por este término, multipliquemos signos, menos por menos da más, o sea que lo pasamos negativo. 1, vamos a multiplicar coeficientes, 1 por 3 sobre 2 daría 3 sobre 2. Y en cuanto a las letras, colocaríamos x y y por y a la 2. Recordemos que colocamos la misma base y sumamos los exponentes, 1 más 1 igual a 2. Y ahora multiplicamos este término por este término. Multipliquemos primero los signos, menos por más da menos, o sea que pasaría positivo. 1 por un cuarto daría un cuarto. Y en cuanto a las letras, x por x, x a la 2, y colocamos la y. Observemos entonces que este término se nos cancela, son semejantes pero con signo contrario, y ahora realizamos esta operación. Entonces tendríamos 5 sobre 3, xy a la 2 menos 3 sobre 2, xy a la 2, sacamos el mínimo común múltiplo, en este caso sería 6, realizamos las operaciones respectivas, 6 dividido 3 da 2 por 5, 10xy a la 2 menos 6 dividido 2 da 3, 3 por 3 9, xy a la 2, y si realizamos esta operación daría 1 sobre 6 xy a la 2. Entonces colocaríamos 1 sobre 6 xy a la 2 y bajaríamos este último término, menos y a la 3. Ahora vamos a dividir el primer término del resto entre el primer término del divisor. Tendríamos entonces 1 sobre 6 xy a la 2 sobre 1 sobre 4x. Multiplicamos los signos, más por más da más, o sea que la respuesta es positiva. Multiplicamos los extremos, 1 por 4, 4, sobre 1 por 6, 6. En cuanto a las letras, observemos que tenemos x arriba, x abajo, pero como son exactamente iguales y con los mismos exponentes, simplemente se cancelan y nos quedaría y a la 2. Observemos que esta fracción se puede simplificar aún más. Nos quedaría mitad de 4 que es 2, mitad de 6 que es 3, y esto sería igual a 2 sobre 3 y a la 2. Ahora colocamos este término en el cociente, más 2 sobre 3 y a la 2, y lo multiplicamos por los términos del divisor. Entonces tendríamos, multiplicamos primero los signos, menos por más da menos, o sea que lo colocaríamos positivo. 2 sobre 3 por 2 sobre 3 daría 2 por 3, 6, sobre 3 por 2, 6. En cuanto a la letra, y a la 2 por y a la 3. Y si simplificamos esta fracción nos daría 6 sobre 6 da 1, o sea quedaría y sobre 3. Colocamos y sobre 3 y ahora multiplicamos este término por este término. Entonces daría 2 por 1, 2, sobre 3 por 4, 12. En cuanto a las letras quedaría xy a la 2. Y observemos que esta se puede simplificar aún más. Mitad de 2 que es 1, mitad de 12 que es 6, igual a 1 sobre 6 xy a la 2, y lo colocamos en este lado. Recordemos entonces que el signo quedaría más por más da más, y como lo colocamos con signo contrario quedaría menos 1 sobre 6 xy a la 2, y al final observemos que este lo cancelamos con este porque son términos semejantes con signos contrarios, y lo mismo pasaría con estos dos términos, se cancelaría. Entonces la respuesta finalmente quedaría 1 sobre 4x a la 2 menos xy más 2 tercios y a la 2, y este sería el resultado final.
Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo dividir polinomios con coeficientes fraccionarios.